Listo. Bueno, entonces arrancamos con el capítulo de aparato reproductor de la hembra. Vamos a ver los órganos, las funciones y fundamentalmente la parte práctica, que es la aplicación de esos conocimientos que vamos a aprender. Entonces, vamos a hablar de órganos reproductores. Vamos a hacer un recuento inicial de todos los órganos y después agarramos uno por uno. ¿Cuáles son los órganos de la hembra? Primero, ovarios, son dos, ubicados, acuérdense, en cavidad abdominal, son las gónadas, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay problema. Oviductos. ¿Qué son los oviductos? Son los conductos, ovi, que conducen el huevo, el óvulo, que conducen hacia el órgano siguiente, desde el ovario hacia el útero. ¿Qué es el útero? Es el lugar donde se gesta ese óvulo fecundado, que presenta tres partes. Presenta tres partes: cuernos, cuerpo y cuello. En el caso de la mayoría de las especies que nosotros estudiamos, tiene esta presentación anatómica. En el caso de la mujer y de la mona, solamente hay cuerpo y cuello del útero. Después viene la vagina, órgano copulador, femenino, bla, bla, bla. Después viene una parte que se llama vestíbulo vaginal, que es muy cortita, y después ya salimos al exterior con la vulva. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy nombrando los órganos desde craneal a caudal. Podría ser a la inversa. Bueno, vamos a hablar de aparato reproductor de la hembra y empezamos a hablar de la vulva. O sea, arrancamos desde caudal hacia craneal. Pero como en macho hicimos esta secuencia, obviamente la vamos a seguir acá. Vamos a hablar de los ovarios, que son las gónadas femeninas. Recuerden que las hormonas que actúan sobre las gónadas se denominan gonadotrofinas, y hasta ahora veníamos viendo las hipofisiarias. Fundamental, medidas. ¿Cuánto mide un ovario de una vaca que pesa 1 tonelada? Pesa 500 kilos, media tonelada. Solamente 4 centímetros, es cortito, chiquitito, 4 por 2 por 1. No es gigante el ovario. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia entre lo que es la gónada del macho y la gónada de la hembra. El tamaño es tremendamente mucho más chico de lo que uno puede pensar. ¿Correcto? Bueno, el peso no interesa, lo que sí vamos a ir viendo es dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado el ovario? Primera pregunta. El ovario está ubicado en la cavidad abdominal. ¿Y en qué parte? Bien en caudal. Totalmente en caudal, casi ingresando a la cavidad pelviana. Si yo levanto la cola del animal y me meto por vía rectal, ingreso a la cavidad pelviana. Cuando voy a salir hacia craneal de la cavidad pelviana, yo ya tengo la cavidad abdominal. Ahí voy a encontrar los ovarios, muy cerca del límite entre la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. ¿Por qué tengo que saber dónde están los ovarios? Porque en la maniobra de palpación rectal vamos a tener que buscarlos, tocarlos, estudiarlos, analizarlos, ver qué está pasando con esos ovarios. ¿Qué puede haber en ese ovario? Y puede haber diferentes formaciones. Hasta ahora veníamos sabiendo algunas estructuras que están en los ovarios, que son los folículos, en donde se desarrolla el óvulo. Ese folículo después se va a transformar en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ahora van a ver las fotos, van a ver que bien amarillo. Pero cuando el folículo genera el proceso de la ovulación, para que se libere ese óvulo del folículo, se tiene que romper. Y al romperse ese folículo, también se rompe la túnica albuginea, si no, no puede salir del interior del ovario. Y genera una pequeña hemorragia. Entonces, el folículo empieza a madurar, se produce la ovulación con una pequeña hemorragia y ahí se va a generar el cuerpo lúteo. Cuando el cuerpo lúteo cumpla con su función, que después veremos cuál es, degenera y queda una cicatriz blanca
que se llama cuerpo albicans. Entonces la secuencia sería folículo, cuerpo rojo o rubrum, cuerpo lúteo y cuerpo albicans. Entonces, si nos tiran un ovario arriba de la mesa, vamos a encontrar sí o sí cuerpos albicans de anteriores ovulaciones, que son cicatrices. Como cuando uno se corta la piel y queda una marquita, bueno, igual, queda una marquita en la leuquimia. Ahora, después puedo encontrar folículos o cuerpo lúteos, o uno u otros. Y sería muy raro que justo estuviera ovulando, que hubiera un hematoma, una hemorragia en ese lugar, un coagulito. Sería muy raro. Entonces, tenemos todo esto. ¿Dónde están los ovarios, dijimos? Entre la cavidad abdominal y la cavidad peniana. Están envueltos en la túnica albuginea, igual que los testículos, igual que el pene, y a su vez están colgando del techo de la cavidad abdominal. Acuérdense que la cavidad abdominal, bueno, no se acuerdan porque no lo dimos, pero la cavidad abdominal, como la torácica, tiene un techo, un piso, pared lateral, en la cara anterior, una cara posterior, es como un tubo. Entonces va a estar colgando, esos ovarios van a estar colgando de ligamentos, o con ligamentos, que se llaman mesoovarios, o mesoováricos. ¿Qué pasa con estos ligamentos? Y bueno, una hembra se cae, da una vuelta, la apialamos, da una vuelta, los ovarios tienen que quedar en el mismo lugar. No puede ser que giren sobre su propio eje. Imagínense que si gira sobre su propio eje, la arteria se estrangularía y el ovario se moriría. Entonces, esos ligamentos mantienen a los ovarios en su posición. Por entre medio de esos ligamentos baja, desciende la arteria ovárica y asciende la vena ovárica. O sea que baja la nutrición de ese ovario y sube la vena que está trayendo la sangre desde los ovarios. Y van a ver que ese mesovario deriva de otro ligamento que está conteniendo el útero, que era el órgano, no el siguiente, ahora vienen los oviductos, pero después viene el útero. ¿Cuál es la función de los ovarios? Los ovarios producen, al igual que los testículos, hormonas y gametas. ¿Correcto? Después le vamos a ir poniendo nombre porque esto va a ir generando despacito mayor complejidad. Perfecto. Bueno, tenemos folículo. Vamos a arrancar con los folículos. Teníamos folículo, cuerpo amarillo, cuerpo albicans y rubrum, los cuatro. Pero fundamentalmente vamos a hacer los folículos. ¿Qué son los folículos? Son estructuras, habíamos hablado de 200.000, 300.000, 400.000, ubicados en los ovarios. Y cada uno de estos folículos, fíjense, chiquitito, hablamos de primarios, estos folículos van a ser el blanco de acción de la hormona folículo estimulante. Folículo estimulante. Entonces, este folículo, cuando la hormona folículo estimulante comience a estimularlo, van a empezar a crecer. Entonces, este pequeñito pasa a este otro estadio, pasa a otro estadio, pasa a otro estadio, y va a pasar de folículo primario, secundario o terciario, llamado también folículo terciario de Graf. Folículo terciario o de Graf. ¿Qué va a pasar con este folículo primario? Todas las hembras que no han entrado en pubertad, o sea que todavía no tienen ciclos sexuales, van a tener folículos primarios. ¿Cuándo estos folículos primarios comienzan a desarrollarse? En el momento en que ingresan a la pubertad. ¿Cuántos de estos folículos comienzan a desarrollarse en un ciclo? Pueden ser 1, 2, 20 en una cerda, pero si es uníparo, como el caso de la vaca, habrá 1 o 2 folículos que empiecen a madurar, pero uno solo, en el caso de la mujer, en el caso de la vaca, de la yegua, va a ser uno, de la oveja, van a ser 1, eventualmente 2, los que lleguen a madurar y a generar el proceso de la ovulación. Entonces, folículo primario, secundario, terciario, y esto se rompe.
Esto se rompe por acción de la hormona luteinizante. Entonces, todo este proceso de formación del folículo se generó a partir de la folículo estimulante, pero la ovulación, bien entre comillas, porque es importante, se va a generar con la LH luteinizante. Si no hay luteinizante, el animal permanece en celo continuo, es la vaca machorra que hablábamos el otro día. Y esto se genera, el folículo se genera como vesículas a alta presión. ¿Qué es una vesícula? ¿Alguien sabe lo que es una vesícula? Sí, yo sé que es una vesícula, porque el otro día me quemé el dedo y salió como una ampolla. Entonces, vamos a ver en la foto cómo se ve un ovario con un folículo. Esto, si ustedes lo apretan así, tiqui, 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 es como un globito con líquido en su interior, y acá adentro hay un óvulo, está a punto de salir, esto está a punto de ovular. Fíjense el color más blanquito y fíjense el color más transparente. La luteinizante que está haciendo, está degradando las paredes de la célula, etcétera, etcétera, no importa, pero la cuestión es que va a generar la ovulación. Esto se genera un estigma, así se llama, genera como una punta y por ahí explota. Explota como es una explosión de un cañón, tal cual fue filmado, no sé si por los japoneses o los chinos, pero se ve como una explosión porque esto está a gran presión. Cuando uno lo toca, cuando uno toca el ovario, se da cuenta y dice, mira, acá hay como un globito. Bueno, ese es el folículo, que va a ser distinto a tocar un ovario con un cuerpo lúteo, que es como cuando uno tocara una... esto es como tocar una uva. Y tocar un cuerpo lúteo es como tocar una pasa de uva. Háganse esa idea al tacto. El que hace tacto o el que hacía tacto sabe que la diferencia es notable. Entonces dice, esta vaca está, o esta yegua está por ovular, o esta yegua ovuló, o esta vaca ya ovuló. Ahora, esto gigante que ustedes ven acá, que ocupa casi medio o 3/4 del ovario porque es gigante, viene de estos pequeñitos que ustedes ven acá. Todos estos son folículos primarios que algunos comenzaron el desarrollo para viajar a folículo terciario y después quedan en el camino, no terminan, se atrofian. Por eso a veces se pierden 3 o 4 folículos en cada una de las ovulaciones, pero uno de ellos llega a generar ese desencadenamiento de la ovulación. Proceso que después lo volvemos a ver un poquito más en concreto porque necesitamos saber, presten atención a esto, yo tengo que saber el comportamiento del animal cuando tiene este folículo. Si yo veo esto, puedo imaginar cómo está la vaca o la yegua o la perra o la cerda o el animal que ustedes quieran. Yo puedo saber el comportamiento. Lo que pasa es que si yo veo el comportamiento de la perra en celo, de la vaca en celo, de la cerda en celo, tengo que imaginar cómo está el ovario. O sea que una cosa lleva a la otra. Entonces aprender esto, hacia que entendamos, hace a que entendamos cómo está funcionando la cabeza y los órganos genitales de esa hembra. La cuestión es que se generó la ovulación, se liberó el óvulo, y en ese lugar y con esas membranas, se va a generar el cuerpo lúteo, que también es denominado amarillo. Fíjense, ahí le ponemos el color amarillo. ¿Por qué? Porque lo atacó la hormona luteinizante. Luteinizante quiere decir tornar amarillo. Entonces va a generar, en el lugar que estaba el folículo, va a generar una otra glándula de secreción interna totalmente distinta a la anterior. Fíjense que acá esto está por ovular, o sea que necesito comportamiento de la hembra para aceptar al macho. Es más, necesito comportamiento para llamarlo al macho. De una forma que puede ser sonora, con olores, como sea, con comportamiento va a ser que el macho se acerque. Esto lo generan entonces las hormonas que están adentro, que son los estrógenos. Ahora, una vez que ovuló y que ya estuvo con el macho, se genera otra hormona en ese lugar, en este cuerpo lúteo, se genera otra hormona que cambia la cabeza del animal, se queda tranquilo porque ya tuvo el acto sexual, la cópula, y quedó preñada. Entonces, cambia totalmente la hormona y va a cambiar obviamente
los órganos blancos. Esta trabajaba sobre cierto órgano blanco y esta va a trabajar sobre otros órganos blancos. Entonces, ahora lo vamos a ver en foto. Se generó la ovulación. ¿Quién tuvo la culpa? La luteinizante. Pero esa luteinizante sigue luteinizando las células, genera que se reproduzcan y forman esta glándula gigante, gigante, casi grande como el mismo ovario, que se llama cuerpo lúteo. Dice gestacional porque se supone que esto quedó preñado. Ahora, acá hay una arteria. ¿La ven acá? Anótensela ahí al costadito. Arteria que nutre el cuerpo lúteo. La subrayan, le hacen un redondelito, una florcita, lo que ustedes quieran. Pero ahora después vamos a volver. Yo le voy a decir, ¿se acuerdan de la arteria del cuerpo lúteo? Bueno, ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, miramos y decimos, el cuerpo lúteo es una glándula de secreción interna generada en el lugar de la ovulación, dentro del ovario. Fíjense lo que es el ovario. Y semejante cuerpo lúteo amarillo, si no es amarillo es anaranjado, y si no es anaranjado es algo parecido. Pero fíjense que cambia totalmente la coloración, incluso se ve la estructura que es totalmente distinta, porque si está abierto y no se pierde, porque el otro si yo lo toco se pincha como una, como una vesícula yo decía, de una quemadura. Bueno, la cuestión es que cuando esto desaparezca, ahora vamos a ver cómo, se va a generar en ese lugar cicatrices, cuerpos albicans. Muy bien. Entonces, por ahora, del ovario no vamos a decir mucho más, pero después vamos a volver, no sé si hoy o el jueves. Vamos a pasar al segundo de los órganos, oviductos. Uy, qué macana me mandé. Oviductos. Vamos ahí a ver si volví para atrás. Oviductos. Sí, está bien. Oviductos. ¿Qué sería un oviducto? Es un conducto que lleva un ovi, un huevo, un óvulo. Y sí, ahí está la palabra, oviducto. O trompas uterinas o de falopio. Trompas uterinas o de falopio. ¿Qué te hiciste vos? ¿Te ligaste las trompas? ¿Te ligaste las trompas? Le dijo el elefante a la elefanta. No, las trompas uterinas o de falopio estamos hablando. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Y el óvulo que sale de este ovario no va a poder hacer el recorrido que tenía que hacer, y el espermatozoide que venía a buscarse con su amor el óvulo tampoco va a llegar a destino. Entonces, ¿qué es el oviducto? Es un conducto, fíjense que mide unos 30 centímetros, pero mide 3 milímetros de diámetro. No importa la medida. Solamente tienen que saber que es largo, porque 30 centímetros creo que en una vaca es importante, y muy fino, muy finito. Ahora lo van a ver en la foto. Y tiene 3 partes: infundíbulo, ampolla e istmo. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las partes del oviducto y en cuál de ellas se genera la fecundación del óvulo? Pregunta de examen. Vamos a verlo. A ver. Este es el oviducto. Todo esto es el oviducto. Este es el ovario. Entonces, yo te decía, cuando veíamos al principio, el aparato genital femenino tiene 2 ovarios, 2 oviductos, y el útero, que es uno solo, útero es uno solo, pero tiene 3 partes. Ahora lo vamos a ver: 2 cuernos, un cuerpo y un cuello. Pero útero es uno solo. Lo que pasa es que está dividido formando como una Y. Entonces vamos a este oviducto. ¿Qué es el oviducto? Es el conducto que une el ovario con el útero, específicamente con el cuerno del útero. Y tiene 3 partes. Infundíbulo, fíjense que es como un paraguas, al revés. Fíjense, infundibuliforme, todo esto está como abriéndose para captar el óvulo. Si esto no se abriera así, el óvulo sale disparado. Sale disparado y se va para cualquier lado en el abdomen. Entonces, alguien lo tiene que captar y ese es el infundíbulo.
Después, fíjense que entró en la parte de la lapicera, la parte interna, hablaba de 3 milímetros hoy, capaz que un poquito más ahí. Entonces, ingresamos en la parte media, tercio medio, ¿eh? Puede ser superior, inferior, no importa, pero se llama ampolla, y en este lugar se genera la fecundación. Es decir, que el óvulo con el espermatozoide se juntan. Proceso denominado anfimisis o singamia, cuando se unen los dos pronúcleos masculinos y femeninos. Eso lo vemos después, no apurarse. Estamos en oviducto, no perder el hilo de la conversación. Y la última parte sería el istmo, que tiene un esfínter. A ver si se ve. Me quedé congelado. Ahí está. No. A ver otra vez. Esfínter. Se cierra ese esfínter. Exacto. Bueno, se cierra el esfínter e impide por unos días que el óvulo fecundado baje al útero. Se va a quedar dando vuelta acá unos días. Necesita unos días para que el lugar donde va a ir, el spa donde va a albergarse durante 9 meses, esté bien preparado. Bien preparado. Y para eso es lo que ustedes van a tener que ir entendiendo. ¿Cómo? ¿Por qué esto tiene que estar bien preparado? Ahora lo van a ver cuando veamos útero, cómo funciona el cuerpo lúteo, etcétera, etcétera. Entonces, infundíbulo, ampolla, istmo, con su esfínter. Bueno, más o menos dijimos eso. Infundíbulo, ampolla, istmo. Acá creo que no hay más nada. Tiene un ligamento que se llama mesosalpins. Acá, mesosalpin. ¿Y qué hace ese mesosalpin? Se une al techo de la cavidad abdominal. Bueno, no habría mucho más acá del oviducto. Recordar qué es, dónde está ubicado. Acá tenemos el infundíbulo. Esto que está acá, que será redondito, y debe ser un ovario, profe. Muy bien. ¿Y qué serán estas marquitas? Y eso deben ser folículos primarios, porque no es el grande, la ampolla grande que vimos hoy. Tampoco es amarillo. Entonces, ¿qué son? Folículos primarios. O pueden ir camino a ser secundarios. Bueno, muy bien. Llegamos al útero. Llegamos al útero. ¿Qué es el útero? El útero es, a ver dónde lo dice, acá no lo dice. Uy, ¿qué era el útero? ¿Se acuerdan que era el útero? Era el lugar donde se realizaba el desarrollo del embrión hasta llegar a feto y en un determinado momento ser expulsado al exterior. Entonces, sí o sí, el óvulo fecundado, ahora llamado de otra forma, que lo vamos a ir denominando embrión, feto, etcétera, etcétera, va a ir generando cambios en su estructura hasta llegar a lo que es el útero. O sea que el útero va a ser, como le decía yo, el lugar donde va a generarse la gestación de ese individuo, y vamos a ver que tiene 3 partes, que dijimos que eran los cuernos. Acá tengo el ovario. Fíjense que hay unos folículos acá bastante grandecitos, no sé si los alcanzan a ver bien. A ver ahí si lo podemos ver un poquito mejor. Fíjense, los folículos. Entonces, teníamos el oviducto va a ser así, va a pegar la vuelta y va a ingresar en el cuerno respectivo de ese ovario. Acá tenemos el otro ovario, ahí tenemos, fíjense, el oviducto, muy tortuoso, cuando lo vean es totalmente tortuoso, parece un camino de cornisa de una montaña. Y va a ingresar en el cuerno. Entonces voy a tener un cuerno, fíjense que tiene forma de cuerno. Donde vamos a ubicarnos mejor, porque yo estoy hablando y quizás ustedes no se están ubicando nada. Acá en esta cruz, acá, está la cabeza de la vaca, para este lado. Y acá va a estar la cola de la vaca. Esto que ustedes ven acá
esto que ven acá, es la vagina. Fíjense cómo cambia de color. O sea, a partir de acá, de la C, B, A, tenemos cuello, cuerpo, cuernos, oviducto, ovario. Entonces, si yo voy al revés, digo ovario, oviducto, cuerno izquierdo, que desemboca en el cuerpo, que es muy chiquitito, cuerno derecho, que desemboca en el cuerpo, y después venimos al cuello. Entonces, vamos a ir a los cuernos. ¿Qué son los cuernos del útero? Los cuernos del útero son partes del útero que van a generar la conexión entre el feto y la madre. La conexión que va a ser primero a través de una secreción que se genera en el interior y que después va a generar lo que nosotros llamamos placenta. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Esos dos ligamentos, esos dos cuernos están unidos por ligamentos. O sea que si yo corto esto, acá hay un ligamento que une los dos cuernos, intercornual, uno es dorsal, el otro ventral, si yo lo corto, me voy casi hasta acá. O sea que cuando uno lo vea, lamentablemente, bueno, en el práctico lo van a ver en la filmación, pero cuando uno lo ve, ve exactamente menos cuerno de lo que hay, porque ya les digo, es como que ese ligamento está tapando la bifurcación hasta acá. Cuando nosotros tenemos eso colgado, porque todos estos órganos están colgados de ligamentos del techo, nosotros vamos a tener que ingresar con la mano y saber la secuencia de los órganos para tratar de individualizar qué es lo que estamos tocando, porque ustedes imagínense que si yo meto la mano no estoy viendo, entonces me tengo que imaginar qué es lo que estoy tocando. Digamos que el ovario lo puedo tocar, los cuernos lo puedo tocar, el resto lo puedo tocar, el cuello también, pero los oviductos no los voy a poder tocar. O sea, habría que tener una sensibilidad muy grande. No creo que algunos tocan folículos, tocan cuerpos lúteos, pero hay que tener mucha sensibilidad en la mano. No es lo mismo que a ustedes le digan pinta un cuadro, que se lo digan a un tipo que tiene sensibilidad y lo sabe hacer. Pinta un cuadro. El tipo va y pinta. Ustedes agarran, hacen 4 rayas. Entonces, todo depende también de la práctica y de la destreza, de la sensibilidad que tenga uno en la mano. A veces uno mete una mano y realmente con la que tiene sensibilidad es con la otra, para poder tocar. Entonces, no desesperen al momento de hacer alguna palpación transrectal, porque a veces no se entiende de una, no se entiende, y uno parece que no sirviera para eso, y bueno, es como todo, son sensibilidades que uno va despertando. Esos cuernos se van a unir en lo que es el cuerpo. El cuerpo era chiquitito, les dije, acá se une, bueno, se forma el cuerpo, 3 a 4 centímetros, no hay problema, después vamos a ahondar en ello, y terminamos en el cuello del útero. Cuello del útero, ¿qué es? Es la parte que el útero va a conectar con la vagina. Se llama cuello o cervix. Fíjense, cuello o cervix. Acuérdense las vértebras cervicales, cuello o cervix. Mide aproximadamente 10 centímetros. Puede medir 15, puede medir 8, dependerá del tamaño del animal. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Esto que ustedes ven acá, que no entienden seguramente, no se entiende nada lo que es esto. Este es el conducto interno, ahí. Ese orificio del conducto interno. Por ahí va a pasar el espermatozoide. Espermatozoide que ingresa con una cabeza, una parte intermedia, una cola, y sale disfrazado de ternero a los 9 meses, con una cabeza, 4 patas, tórax, abdomen ya formadito. Cuando ingresa, este cuello está abierto, o sea que permite el pasaje de los espermatozoides, y cuando egresa, permite el pasaje del feto. Mientras tanto,
o sea, entre medio, esto tiene que estar cerrado, el útero tiene que estar aislado, porque si sobrevienen infecciones, alguna bacteria que ingrese, nos puede llegar a dejar el animal en condiciones no aptas para la reproducción. Entonces, ¿por qué es importante el cuello? El cuello del útero es importante porque tiene una estructura que es un poco más dura que el resto de los órganos. O sea que si ustedes tocan una vejiga urinaria, tocan la vagina o tocan el cuerpo del útero o los cuernos, va a ser de una consistencia muy blandita. Pero si ustedes tocan el cuello del útero, si tocan el cuello del útero, van a ver que es de consistencia bastante fibrosa. Entonces es un dato importante, ya se lo anotan ahí entre paréntesis, la consistencia del cuello es más firme que el resto de los órganos. ¿Es como un hueso? No. ¿Es como un cartílago? No. Pero es más firme que el resto de los órganos. De tal manera que cuando yo ingreso la mano por vía rectal, y acuérdense que es vía rectal, yo voy a poder tocar un hueso, porque es duro, voy a poder tocar un ovario, porque es bastante consistente, y voy a poder tocar el cuello del útero. ¿Por qué? Porque es más firme que el resto. Entonces yo digo, acá estoy en el cuello del útero. Fíjense la importancia que tiene. Acá estoy en el cuello del útero. Desde el cuello del útero hacia craneal tengo que encontrar el feto si está preñado. Desde el cuello del útero para acá, para caudal, no voy a encontrar nada. Eso por un lado. Y por el otro, a partir de ese cuello del útero vamos a generar el proceso de inseminación artificial. Punto y aparte. Seguimos describiendo todo esto, que es entonces el cuello. Fíjense, ustedes están viendo acá, lo que ustedes están viendo es como si estuvieran en el interior de la vagina. Están mirando la desembocadura externa del cuello. Es un túnel bien fibroso y que tiene estos pliegues que están acá, estos pliegues, que también hagan memoria visual de esto. Esto se está mirando con un vaginoscopio, es un tubo con una luz, nos metimos y estamos mirando. Entonces acá voy a tener moco. Este moco queda bien, bien líquido en el momento del celo, cuando van a pasar los espermatozoides, o queda bien líquido en el momento del parto. Cuando la mujer va al hospital o a la clínica, y le dicen, ya rompiste el tapón mucoso. ¿Por qué? Porque tiene que comenzar a licuarse todo esto, comenzar a licuarse para que pueda pasar el feto. Fíjense que acá pasó un espermatozoide, o varios espermatozoides. Y fíjense el tamaño que tiene. ¿Qué decía acá? 3 centímetros de diámetro. ¿Va a pasar un ternero por 3 centímetros de diámetro? Fíjense lo que tiene que cambiar el aparato reproductor en el transcurso de los 9 meses para que por esos 3 centímetros pase un ternero. Bueno, entonces todo esto es hormonal. Entró el celo, ingresaron los espermatozoides y ahora van a salir. Esto que está acá se llama flor radiada o hocico de tenca. Se ve como una flor, como si estuviera abriéndose una flor desde craneal a caudal hacia la vagina. Órgano copulador que viene a continuación. No viene nada a continuación. Vamos a seguir con el útero. A ver qué hora es. Vamos a parar acá, un cachito. Mati. Qué frío que hace. Bueno. Listo. Entonces habíamos hablado recién del útero y ahora vamos a ver la estructura que tiene. ¿Qué quiere decir la estructura? Las partes ya las dimos. Una parte craneal, dividida en dos, que son los cuernos, una parte central, que es el cuerpo, y el cuello en caudal. Ahora, si yo hago un corte transversal, voy a tener capas. ¿Cuáles son esas capas? De adentro hacia afuera, estructura del útero. Esto es muy importante. Vamos a tener el endometrio. ¿Recuerdan ustedes
otro músculo, ¿sí? Que decíamos endo, por ejemplo, endocardio. Sí, muy bien. Entonces, el endometrio, cuando decimos metrio, estamos hablando de útero. Mio, músculo, miocardio, miometrio. Pericardio, perimetrio, si no decíamos epicardio. Pero bueno, vamos entonces desde el centro hacia afuera, son órganos huecos. Tanto el corazón como estos son órganos huecos. Vamos al endometrio, la capa interna. ¿Qué es? El endometrio es el epitelio que está internamente y que tiene gran cantidad de glándulas mucosas, o sea que generan sustancias. Muy bien. Eso por un lado. ¿Dónde están? Están en los cuernos y están en el cuerpo. Perfecto. Y en el cuello, y en el cuello también, pero no es el mismo moco o la misma secreción. Entonces, vamos a ver que ese endometrio tiene estas pequeñas formaciones que ustedes ven acá, que son como bultitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fíjense, hay como 120, no sé cuántas hay, no importa el número, que se denominan carúnculas uterinas. Carúnculas uterinas. Entonces, por un lado tenemos una membrana mucosa que genera sustancias y por el otro lado vamos a tener las carúnculas uterinas. ¿Para qué sirven cada una? Ahora la vamos a ver. Este útero puede tener un embrión en su interior, puede tener un feto o puede no tener nada. Son las dos posibilidades. O está lleno con algo adentro o está vacío. No hay otra opción. ¿De qué puede estar lleno? Lleno se dice cuando hay un embrión o un feto. O también cuando hay una infección. Ahí se habla de que el útero está lleno, hay algo que lo ocupa. Entonces, el útero no grávido, o sea que no está gestando, estas formaciones miden aproximadamente 15 milímetros. Como un granito de arroz, algunas un poquito más, otras más chiquititas. Ahora, durante la preñez, llegan a medir entre 10, 12 y hasta 15 centímetros. Por lo tanto, van a tener una función muy especial en el momento de la gestación. ¿Cuál es esa función? Las carúnculas, como decíamos que se llaman carúnculas uterinas, se van a contactar con la placenta. Esta es una carúncula, se va a contactar con un cotiledón, así se llama, cotiledón de la placenta. Esta es otra con otro, esta es otra con otro. Entonces, cada una de las carúnculas que ustedes están viendo acá se va a contactar con los cotiledones placentarios. O sea que es como la cáscara de la naranja y la naranja. Es así. Esa conexión va a ser la conexión entre las dos sangres. Por un lado la materna y por el otro la fetal. Nunca se mezclan. Las sangres nunca se mezclan. Sí intercambian sustancias porque ahí están los dos capilares enfrentados. Entonces pasan sustancias de un lado al otro. De la madre al hijo y del hijo a la madre. La conjunción de carúncula con cotiledón se denomina placentoma. Cuando decimos placentoma es como decir, tiene un tumor, la terminación oma es tumor, se forman como unas pelotas. Entonces cuando uno mete la mano del exterior, toca esas formaciones que parecen mandarinas o naranjas casi, del tamaño de naranja, naranjas chicas, que uno dice, mira, acá hay uno, acá hay otro, como 100 y pico, que tienen diferentes tamaños, acorde a la necesidad que tenga el feto de intercambiar sustancias. O sea que habrá algunas carúnculas más grandes y otras más pequeñitas. ¿Por qué digo esto? Ustedes piensen. Los cuernos del útero son en forma de Y, entonces supongamos que el feto está acá, bajó porque venía de este ovario, bajó, se instaló ahí y empieza a crecer. Esto se empieza a desarrollar
y el feto va a ir tomando carúnculas, fíjense, toma esta otra, esta. Llega un momento que llega al cuerpo y se pasa para el otro cuerno. O sea, el feto va a seguir estando acá, en este cuerno, que le dio origen a la gestación. Pero la placenta va a ir yéndose hacia el otro lado, porque la placenta es una membrana que va creciendo, acorde al tamaño del feto, va a ir creciendo y va a ir tomando carúnculas del otro lado. O sea que a veces uno saca un ternero de un cuerno y resulta que la placenta está tomando el otro cuerno. Más o menos para que vayan entendiendo un poquitito. Igual lo vamos a mirar desde varios ángulos. El primero es este. Entonces, ¿qué tenemos? Membrana mucosa y tenemos carúnculas uterinas. O sea que entre las carúnculas hay espacios que generan, miren esto que está acá, generan una secreción que se llama leche uterina o licor uterino. ¿Y qué función cumple la leche, profesor? Y bueno, yo con la leche le doy de tomar a un ternero, le doy de tomar a un bebé, la leche de vaca, la leche de lo que sea de la madre, yo le doy de tomar y él se alimenta. Entonces, el útero va a generar en esa membrana mucosa una secreción que va a ser nutritiva para el embrioncito que está bajando. O sea que la madre ya está aportándole nutrientes a esas primeras células que tienen sus nombres especiales, que no nos vamos a meter ahora, y que generan un ambiente óptimo para que se desarrolle el embrión. ¿Se acuerdan que les dije que había un esfínter que se cerraba? Entonces se cierra unos días ¿para qué? Para que el útero genere esa leche, ese ámbito adecuado para que cuando baje el embrión tenga suficiente alimento para no morirse. Si hay escasez de alimento, cambia el pH, hay una infección, lo que sea, el embrión se muere. Si no hubiera agua en el medio, supongamos que hay sequía, mucha sequía, y bueno, el endometrio no va a generar nada y ese embrión se va a morir, en el caso de la sequía. Entonces, importante este endometrio porque le estamos dando la nutrición a ese embrión, que es muy incipiente, pero que ya con 15, 20 días ya ese animalito ya tiene su aparato circulatorio, rudimentario, pero ya lo tiene, y que después va a formar entonces la unión de las carúnculas con los cotiledones, los placentomas, cuando desarrolle la placenta. Y acá viene lo más importante, que hace unas clases yo le dije, acuérdense de esto, ahora los que estuvieron en la clase se van a acordar. Este útero está recibiendo un embrión. Por lo tanto, va a pasar a estar lleno. De vacío pasa a estar lleno. ¿Qué quiere decir? Que hay un elemento que no estaba, que es el embrión, y que ahora sí va a estar. Ese embrión va a generar acciones sobre esa mucosa, y esa mucosa tiene la capacidad de generar una hormona que se llama prostaglandina. ¿Se acuerdan? Prostaglandina F2-alfa. Prostaglandina F2-alfa. ¿Cuándo se va a generar? Si baja un embrión y se instala por acá, la mucosa no secreta ninguna prostaglandina. Pero si no hay embrión, esta mucosa no tiene ningún incentivo para seguir generando ese ambiente óptimo, porque no hay embrión, lo detecta físicamente o químicamente, detecta que no hay embrión. ¿Y qué va a generar? Prostaglandina F2-alfa. ¿Qué hace esa prostaglandina? Cuando hoy les dije, acuérdense de la arteria que está en el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan que se los dije? Fíjense que hay una arteria grande acá. Bueno, supongamos que mi mano sea, no, que el mate sea el cuerpo lúteo. Ahí está. El cuerpo lúteo es el mate. Y esta sea la arteria que nutre ese cuerpo lúteo. Habíamos dicho que el cuerpo lúteo generaba progesterona.
o sea, la hormona de la gestación, progestación. Esa hormona y este cuerpo lúteo están generando el desarrollo de ese licor uterino o leche uterina para que cuando el embrión baje tenga el alimento suficiente. O sea que la progesterona va a tener como órgano blanco ese endometrio. Si no hay embrión, el óvulo salió, no hubo un galán ahí dando vuelta, no hubo espermatozoide, ese óvulo se muere. ¿Y cómo detecta el organismo que tiene que volver a generar un celo a los 21 días para generar otro individuo? Bueno, ahora no fue, vamos a ver la próxima, vamos a la próxima, vamos a la próxima, cada 21 días. Entonces, se libera prostaglandina en ese endometrio. Esa prostaglandina, por acción circulatoria, corta, produce vasoconstricción de esta arteria, y este cuerpo lúteo se muere. Vasoconstricción, así, se corta la circulación de sangre y el cuerpo lúteo se muere. Al morirse el cuerpo lúteo, se deja de producir progesterona, y si ustedes se acuerdan, la progesterona era uno de los anticonceptivos. ¿Por qué era anticonceptivo? Porque está concibiendo, ya está funcionando. Si yo le ponía a una vaca, a una perra, a una gata, un anticonceptivo que era la progesterona, generaba un feedback negativo arriba. Entonces, mientras haya cuerpo lúteo, el animal interpreta que está preñado. Ahora, si yo corto la circulación en este cuerpo lúteo, yo lo que estoy logrando es que bajen los niveles de progesterona, caigan los niveles de progesterona, que eran lo que me estaban inhibiendo el hipotálamo con la hipófisis. Entonces, al desinhibirse, comienza un nuevo ciclo. ¿Quién ocasionó todo esto? El endometrio. ¿Y por qué? Porque generó prostaglandina F2-alfa. ¿Se entiende? Entonces, vino embrión, se instaló, no hay prostaglandina. Preñada. Vino el embrión, se instaló 9 meses, sale como feto, se produce el parto, y al cabo de 30, 40, 50 días, se elimina prostaglandina, muere el cuerpo lúteo gestacional y comienza un nuevo ciclo. Esto que ustedes están viendo ahora y que por ahí parece complicadísimo, y lo es, porque es la primera vez que lo escuchan, lo vamos a ver despacito, porque eso va a dar el ciclo sexual de las hembras. Entonces, vamos a un resumen de lo que veníamos hablando. ¿Qué es el endometrio? La capa interna del útero. ¿Qué genera? Bueno, tiene una membrana mucosa que genera el licor uterino o leche uterina, pero a su vez tenía las carúnculas para que al momento en que el feto desarrolle la placenta haya conexión materno-fetal. Muy bien. No hay fecundación. ¿Qué es lo que pasa? La mucosa genera prostaglandina F2-alfa que rompe el cuerpo lúteo, lo mata. Al matar el cuerpo lúteo, no hay más progesterona y por lo tanto se desinhibe ese feedback negativo y comienza un nuevo ciclo. Y así sucesivamente cada 21 días. Fíjense que la hembra empieza la pubertad y a partir de la pubertad cada 21 días, 28 en la mujer, 21 días, 28, 21, 28, cada una va con ese ciclo todos los meses. En el caso de la mujer, cuando se produce la caída del cuerpo lúteo, no hay quien apoye el endometrio. Y en el caso de la mujer y la mona, ese endometrio se va con lo que conocemos como menstruación. A los 28 días se produce la menstruación. Ahí empieza el día 1 del ciclo. ¿Por qué digo esto y que es muy importante? Porque una mujer sabe cuándo es su ciclo porque está viendo que hay pérdida de sangre. Entonces dice, a partir de ahora, a los 14 días, se va a generar un nuevo óvulo. Día más, día menos, horas menos, a los 14 días se va a generar. ¿A los 14 días de qué? De que se inició la menstruación. Ah, muy bien. ¿Y en la vaca?
y la vaca no tiene menstruación. Entonces, ¿cómo hacemos? Y le decimos al gaucho, mirá gaucho, que me lo enseñó el ingeniero agrónomo, que se lo enseñó Ron Coroni, que se lo enseñó el profesor de anatomía, de qué sé yo, cuando todo una cadena de comunicación que a veces parece un teléfono descompuesto. Entonces el gaucho, ¿qué tiene que hacer? Como no va a haber más que algunos síntomas de celo, solamente puede detectar algunas cositas que obviamente no está en condiciones de hacerlo como el toro. El toro va a hacer por olor, por sonido, por presencia, por lo que sea, va a detectar la hembra en celo. El gaucho no. Ahora, la vaca no nos da mucho indicio, como puede ser una gota de sangre. Porque si ustedes me dicen, ¿y la perra, profesor? Bueno, Alfredo, se cortó. pasamos a grabación 1. Ahí estamos. Muy bien, entonces, estábamos hablando que hay animales, como resumen, porque se había cortado la transmisión del partido de fútbol hay animales que nos muestran con acciones como hemorragias, que son importantes porque lo podemos ver, y hay otros animales que no lo demuestran. Entonces, eso lo vamos a aprender, cómo detectar una hembra en celo. Por eso muchas veces fallamos nosotros los hombres y el toro no. ¿Se acuerdan que el otro día preguntaban, ¿y por qué hay tan poca fecundación en una vaca cuando hace una inseminación? Y porque el hombre no puede detectar bien. Bueno, la segunda capa es el miometrio. Mio es un músculo y ese músculo se contrae. ¿Y cuándo se contrae? Se contrae en dos momentos. En el momento de la cópula, para atraer al espermatozoide, ayudarlo en el momento de la cópula, y hay liberación de oxitocina, y en el momento de la expulsión del feto, contracciones que terminan con la expulsión de ese individuo que había entrado como espermatozoide, ahora tiene que ser expulsado porque es un cuerpo extraño. Profe, perdón que te interrumpa. Se lo escucha recortado, no entendí mucho lo del miometrio. ¿La de qué? Que lo que estaba explicando del miometrio no pude escuchar porque estaba cortado. Vamos otra vez, entonces, a ver, ahí mejor corté la filmación. Que el miometrio es la capa muscular. Ahora sí. Se escucha bien ahí, es una capa muscular, es un tejido muscular, que lo que hace al contraerse es expulsar lo que está en el interior. Y eso es totalmente involuntario. El parto no es cuando la persona quiere o la vaca quiere, sino cuando hay liberación de oxitocina por parte de la madre. Y la madre va a liberar oxitocina cuando el feto esté maduro para ser expulsado. Mientras tanto, no va a ser expulsado. Si hubiera una muerte fetal, ahí sí, por ahí lo expulsa, porque bueno, ya el organismo detecta que ese tejido ya está en condiciones que no son las adecuadas y lo tiene que expulsar. Entonces, decía yo que el miometrio se contrae en el momento de la cópula para ayudar a los espermatozoides a subir. Los espermatozoides suben más rápido que la velocidad que tienen, o sea que llegan al oviducto antes que lo que sería su velocidad. Y ese miometrio queda, para ustedes y para la vaca, queda como órgano blanco de la oxitocina por si en algún momento necesitamos ayudar a esa vaca para expulsar el ternero o la placenta o un coágulo o lo que sea que haya quedado adentro. Nosotros a través de la oxitocina podemos generar la contracción de esta musculatura, que está en la mitad, endometrio, miometrio y perimetrio, que sería más externa, que no tiene tanta importancia, por lo tanto, como es un tejido seroso, no lo vamos a desarrollar. Sí podemos decir que hay un ligamento, que es el ligamento ancho del útero, que ese ligamento es el que está sosteniendo el útero al techo de la cavidad abdominal, tal cual como era el ovario y tal cual como era el oviducto,
que estaban colgando con esos ligamentos que se llaman mesovario y mesosalpinx. Así que ligamento ancho del útero, mesovario y mesosalpinx. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? De primera intención no van a entender nada, pero bueno, ya esto si tiene una forma de Y de cuernos, fíjense los cuernos del útero. Acá se cortaron los dos ligamentos, tanto el que está en dorsal como el que está en ventral, y estamos llegando casi hasta el cuerpo. Después viene el cuello, acuérdense que era fibroso, y de ahí, de ese lugar, hacia caudal tenemos vagina, vestíbulo y vulva. Si lo abro, fíjense que acá es totalmente distinto ya por coloración nada más. Esto es más muscular, más mucoso. Cuando lo abro, voy a tener en el interior esa mucosa endometrial, endometrial. La inflamación será la endometritis, o vulgarmente llamada metritis. El endometrio está enfermo. Fíjense que no les dije algo, pero piénsenlo, a ver, piensen un poquitito. Si el endometrio estuviera enfermo, tuviera una bacteria acá adentro o acá adentro, yo les digo, el organismo lo considera como que está preñado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que lo considera como que está preñado? Fíjense que si el útero está vacío, hay ciclos. Si el útero tiene un feto en el interior, no hay ciclos. Y si el útero tiene una infección, tampoco hay ciclos. ¿Por qué? Porque no hay generación de quién que generaba acá, que formaba el endometrio, la prostaglandina. Entonces, si el útero tiene algo en su interior, que puede ser un feto o una infección, no genera prostaglandina. Y por lo tanto, el cuerpo lúteo sigue permaneciendo activo durante los 9 meses, 10, 11, 12, etcétera, etcétera. Entonces a veces uno entra a un campo y dice, ¿y esta vaca? Sí, esta vaca está preñada. Ah, está preñada, sí. ¿Cuánto hace que tuvo el último ternero? Y hace 2 años. ¿Cómo hace 2 años? Y sí, el último ternero tuvo hace 2 años. ¿Cómo va a estar preñada? Y qué sé yo. Y bueno, está preñada porque tiene una infección en el útero que impide la generación de prostaglandina. Bueno, se cortó de Mati, nuevo. se cortó de nuevo. Sí, sí. A ver, esperemos un ratito. ¿Se murió otra vez? ¿Estamos otra vez, chicos? Ahí Sí, sí, estamos. se escucha. Se escucha. Bueno. Ahora sí, ahora Bien. sí. Hasta vaso sanguíneo habíamos llegado y nervios, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces veníamos al órgano siguiente, que es la vagina. ¿Qué pasa con la vagina? Alfredo, ¿Sí? tenés que compartir pantalla. ¿Otra vez? ¿Se cortó todo? Bueno, pará, cortamos. Qué lástima que sea tan inestable. No, decime cuándo estás. Ahí está. Muy bien, vamos a la vagina entonces. Vagina. ¿Qué tenemos que decir? Órgano copulador de la hembra, bueno, no hay problema. ¿De dónde a dónde va? Va desde el cuello, ¿sí? Hasta
hasta el órgano siguiente, que es el vestíbulo vaginal. O sea que si yo levanto la cola de la vaca, lo primero que voy a ver es la vulva, que es un tema importantísimo en cuanto a su conformación, ubicación, etcétera, etcétera, porque está muy cerca de la materia fecal y necesitamos tener una buena formación vulvar. Entonces, tenemos la vulva, después inmediatamente está el vestíbulo vaginal, que es cortito, y después viene la vagina. La vagina tenía en craneal el cuello del útero, en caudal va a tener el vestíbulo vaginal. Y entre los dos, vamos a ir a la fotito, entre los dos va a estar la desembocadura de la uretra. Uretra que venía de la vejiga urinaria. Entonces acá voy a tener la desembocadura de la uretra. Ahí la tenemos. Pero si agrandamos, ¿qué nos vamos a encontrar? Esta es la desembocadura de la uretra. ¿Y esto a dónde va? Esto no va a ningún lado. ¿Y qué es entonces? Es un divertículo, es un saco. Es un saco que no va a ningún lado. Lo único que está ahí es para jorobarnos al momento de la inseminación artificial, porque nos podemos meter con la pajuela por acá y no vamos a ningún lado, podemos romper, podemos descargar ahí, no sé, podemos hacer cualquier macana. Entonces, estamos hablando de la vagina. ¿Qué hace este órgano? Este órgano es el órgano copulador, dijimos. ¿Por qué? Y porque tiene un epitelio, una membrana mucosa, que es importante porque genera moco. Todo este moco que ustedes ven acá, esto es una vagina abierta, todo este moco, ¿para qué estará ahí? Para generar dos cosas. Por un lado, olores característicos, feromonas de atracción al macho, y por otro lado, para que en el momento de la cópula estos tejidos sean más elásticos. Van a ver que al momento de la cópula, la hembra va a estar gobernada por los estrógenos que genera el folículo. ¿Qué generan esos estrógenos? Que todos los órganos sexuales estén más hidratados. ¿Qué quiere decir más hidratado, profe? Que hay mayor cantidad de sangre. ¿Y eso en qué incide? Y si la mucosa tiene mayor cantidad de sangre, va a generar más moco. Si la mucosa tiene más cantidad de sangre, va a generar más temperatura. O sea, es como que está inflamada. Entonces, genera más moco. ¿Por qué? Porque necesita atraer al macho a través de las feromonas. Genera más moco. ¿Por qué? Porque la cópula se hace indolora, digamos. Entonces, por eso se preparan los órganos genitales para ese momento. Esto es la vagina. Ahora, por ahí decimos algo más después, pero el órgano siguiente dijimos que era el vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal tiene unas glándulas gigantes que se llaman, fíjense, vestibulares, porque están en el vestíbulo, mayores y menores. Bueno, son grandes, gigantes, miren, 2 a 3 centímetros, miren, o más grandes todavía. ¿Qué es lo que hacen estas glándulas? Son las que generan mucho moco. Ajá, ¿y a mí qué? Y que vos le tenés que decir al encargado, fíjate que cuando la vaca esté eliminando moco por la vulva, es porque está en celo. Ah, entonces yo puedo ver moco cayendo por la vulva. Sí. ¿Y qué característica tiene ese moco? Ese moco es como si fuera clara de huevo. Es transparente, filante, se estira. Se estira, yo hago señas como si me estuvieran viendo y estoy con el video apagado. Entonces ese moco es filante, se estira y cae al exterior. Fíjense la diferencia entre decir tiene una pérdida de sangre, que lo veo, a decir tiene moco. Mucho, poco, algunas tienen menos. Al toro no se le escapa, pero a uno sí. Es la secuencia que yo les decía hoy, pobre encargado,
le obligamos a que esté detectando las hembras en celo por el comportamiento, por la visión de ese moco que está saliendo por la vulva. Entonces, a ver si quedaba algo más de la... Con estos cortes, no sé por dónde... si hay algo más de vagina, creo que no. Divertículo suburetral se lo dije. Uretral y suburetral se lo dije. Bueno, esto nada más. Está bien. Ah, sí, mira. Esto lo dije a la mañana, ahora no. Así como compartíamos en etapa fetal órganos entre la hembra y el macho, se comparten órganos que son del feto, del embrión, son embriológicos. En la vagina, en la parte de abajo, en la parte ventral, hay unos conductos que son vestigios embriológicos. O sea que, acuérdense que la gona desarrolló un ovario y el ovario ahora va a desarrollar oviducto, útero, vagina, vestíbulo y vulva. En el caso del macho, todo lo que vimos el otro día. Pero hay órganos que se atrofian. Después lo vamos a ver también este tema. Hay órganos que se atrofian. Entonces, cuando las hembras son jovencitas, cuando matamos, por ejemplo, una cordera, una ternera, vemos esos órganos que todavía no están totalmente atrofiados. Recuerden entonces el orificio uretral externo y el divertículo, que va a ser importante al momento de hacer la inseminación. Tema que va a quedar para más adelante. Muy bien. Nos quedaría la vulva. Bueno, hasta acá llegamos hoy a la mañana. ¿Qué hora es? 8:21. Vamos a terminar con este tema. No es muy largo, pero sí es interesante. Y ya dejaríamos prácticamente lo que es la fisiología para la próxima clase, o sea, para el jueves. Vamos con este tema. Vulva. La vulva es la apertura del aparato reproductor hacia el exterior. Es el órgano más externo. O sea, cuando yo levanto la cola, ¿qué es lo que veo? Porque muchos dicen la vagina. No, la vagina no se ve. Se ve la vulva. ¿Y qué es la vulva? Es el lugar donde la piel se convierte en mucosa. ¿Sí? Tiene dos labios gruesos, una comisura dorsal, este es el ano, estos son los pliegues, pregunta de examen, esto, acuérdense que esta pregunta va, los pliegues anocaudales, este es el ano y esta es la vulva. Fíjense cómo tiene que ser la vulva. Cuando la materia fecal caiga, obviamente que va a pasar muy cerca de acá. Y esto va a ser una puerta de entrada al aparato genital. Por lo tanto, esto tiene que ser lo más vertical posible. Si esta vulva estuviera más en diagonal, la materia fecal caería en el interior de la vulva. Entonces, para eso, y a través de muchos años de selección natural y artificial, hizo que esas dos comisuras, la dorsal, la ventral y los labios, estén bien cerrados. Y están bien cerrados porque hay un músculo que comienza en el ano, bajan los dos músculos, uno derecho y uno izquierdo, se abren y se van a juntar en esta porción ventral. Tengo entonces una comisura dorsal, una comisura ventral, los dos labios laterales. Hasta ahí vamos bien. Acá tengo en la parte ventral un mechón de pelos, pelos táctiles, y en esta porción va a estar el clítoris, que es el símil al pene del macho, con las mismas características, con todo lo que vimos en el pene del macho, que tiene un glande, que tiene un cuerpo, que tiene músculo, que tiene tejido cavernoso, etcétera, etcétera, que va a ser muy importante al momento de la inseminación artificial. Entonces, los músculos que a partir de el orificio anal, los músculos que están acá en el esfínter, bajan, se bifurcan, se abren y llegan a insertarse en el clítoris. De tal manera que en el momento del celo,
en el momento del celo, estos músculos van a presentar mucho movimiento, que va a hacer que también nosotros pensemos que el animal está en celo. O sea que yo voy a ver por esta comisura cayendo un líquido filante, que lo van a ver en otras filmaciones y fotos más adelante, pero fundamentalmente quiero que entiendan que esto ha sido una selección que tenga estas características, que esté bien cerrado el esfínter, este esfínter bien cerrado, ha sido una selección natural. O sea, la vaca que tiene cría es porque no se infectó, y da hijas que tienen cría porque no se infectaron, y así sucesivamente durante cientos de años. Si ustedes vieran lo que es esto, esta conformación en una yegua, se mueren. Esto está totalmente en diagonal, a veces está más salido, el ano está muy adentro. Entonces toda la materia fecal va ahí. Entonces preñar una yegua a veces es un terrible compromiso. Este esfínter no nos interesa para nada. Lo único que queremos es que el animal corra y gane en Palermo, en San Isidro, al Polo, lo que sea. Entonces, ¿qué se hace con esas hembras? Se les corta toda esta parte hasta acá, se le corta toda esta parte hasta acá y se la cose a las yeguas de carrera y de polo. Todo esto está cosido. ¿Por qué? Porque al tener mal el esfínter, entonces ingresa aire, produce una neumovagina, duele mucho, el animal no quiere correr, entonces se cose hasta acá. O sea que queda este pedacito nada más para que el animal pueda orinar, y llegado el momento del parto, a veces hasta tienen los puntos puestos, llegado el momento del servicio, no del parto, bueno, ahí se sacan los puntos, y esto queda cicatrizado, totalmente cicatrizado, así que a veces se abre y a veces no, se encarga el padrillo de abrirlo. Bueno, yo sé que parece una herejía, pero es la realidad de lo que pasa en las yeguas de carrera. Entonces está bien entendido por qué necesitamos tener una buena conformación genital, ¿no es cierto? Porque este animal nos tiene que dar un ternero por año. Bueno, entonces, ahí tenemos la vulva abierta, acá tenemos la vulva abierta, ahí tenemos el clítoris, fíjense que está bien en ventral, estamos ano, orificio vaginal, o sea que ahí tenemos el orificio para ingresar al vestíbulo y vagina, y después en la parte ventral, entonces el clítoris. Fíjense cómo la piel se transforma en mucosa, y por ese orificio va a salir el líquido mucoso que nos está mostrando que el animal está en celo. Y vamos a ir acá a la parte de arriba, que les quiero mostrar algo más. Acá, acá, acá. Bueno, nosotros tenemos acá el orificio uretral, era este que está acá, o que era ese que está ahí, es lo mismo, y el divertículo suburetral. A los costados hay dos ligamentos en las hembras vírgenes que se denomina himen. Vieron que algo faltaba de vagina acá, en este lugar. Está el himen, que es como una B corta, que no cumple ninguna función, debe ser algún resto embriológico, pero que en el momento de la fecundación por acto natural se rompe, o si no, si es por inseminación artificial, no pasa eso porque la pipeta no lo desgarra, si en el momento del parto. O sea que la hembra pare sin haber tenido cópula, obviamente. Bueno, cortás la filmación, grabación